Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te vuelves un crack en matemática. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo 6 ejercicios relacionados con la indeterminación infinito sobre infinito. Es de recordar que cuando nosotros tenemos la indeterminación infinito sobre infinito, lo más recomendable es siempre identificar cuál es el infinito más grande que hay en la expresión y luego que identificamos el infinito más grande de la expresión, dividimos toda la expresión, es decir, todos los términos del numerador y todos los términos del denominador por ese infinito más grande. So, vamos a comenzar con algunos ejemplos. El enunciado de este tipo de ejercicios es el siguiente. Calcular el valor de los siguientes límites. Por ejemplo, el primero nos dice, consideremos límite cuando x tiende a infinito de x al cubo más x menos 5 sobre 4x al cuadrado más x. Obsérvese que si nosotros hacemos la evaluación del límite, ¿ok? Efectivamente se trata de un límite infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque cuando identificamos cuál es el infinito más grande del numerador, nos damos cuenta que es este x cubo, ¿ok? Y infinito elevado al cubo nos da infinito. Y el infinito más grande del denominador, en este caso es el x al cuadrado, y infinito al cuadrado, ¿ok? También nos da infinito. En este caso, obsérvese bien que entre el numerador y el denominador, el infinito más grande es x cubo, por lo tanto, nosotros nos enfocamos en ese x cubo y dividimos todos los elementos del numerador con todos los elementos del denominador por esa variable. Entonces, ¿cómo nos va quedando este límite? De la siguiente manera. Si fuese bien, sería el límite cuando x tiende a infinito y tomamos el primer término que es x cubo y lo dividimos entre x cubo, más el segundo término que es x y lo dividimos entre x cubo, menos el último término del numerador que es 5 y lo dividimos entre x cubo. Y esto que hacemos en el numerador también lo hacemos exactamente, o sea, con las mismas características de cálculo en el denominador. Es decir, tomamos el 4x al cuadrado y lo dividimos entre x cubo, también más el 5 dividido entre x cubo. Fíjense que bien, todos los elementos, todos los términos se dividen entre el infinito más grande. Así entonces, el siguiente paso corresponde con una simplificación de los infinitos. Es decir, x al cubo, fíjense, nosotros podemos considerar acá, fíjense, x al cubo es igual a este x al cubo. Por lo tanto, en este caso me va a quedar 1 más. Pero en el siguiente caso, una x de acá se elimina con 3 de las que están acá y me quedan 2 en el denominador. Así, la siguiente fracción es 1 entre x al cuadrado menos, en el siguiente caso no hay simplificación de x, entonces nos queda simplemente 5 entre x al cubo. Todo esto dividido entre, acá entre el x cuadrado y el x al x al cubo se le van 2 y le queda 1, por lo tanto, este término va a quedar 4 dividido entre x más, y en el siguiente no hay división posible. Entonces, luego que llegamos a este punto, hacemos nuevamente la evaluación del límite. La evaluación del límite es reemplazar el valor de tendencia. Así entonces, esto nos quedaría 1 entre infinito al cuadrado por este lado, menos 5 sobre infinito al cubo, ¿ok? Sobre 4 sobre infinito, más 5 sobre infinito al cubo. De esta manera, cuando dividimos una constante sobre infinito, que es 0, ya sabemos que tanto infinito al cuadrado como infinito al cubo dan infinito, por lo tanto, constante sobre infinito es 0, constante sobre infinito es 0, constante sobre infinito es 0, y este límite entonces nos va quedando 1 en el numerador y 0 en el denominador, por lo tanto, esto da más infinito. Obsérvese cómo este límite, ¿ok?, da como resultado más infinito. Podemos concluir así, ¿no? Por lo tanto, límite cuando x tiende a infinito de x al cubo más x menos 5 sobre 4x al cuadrado más 5 nos da como resultado más infinito. ¿Ok? Un poquito aquí la escritura, más infinito. Un segundo ejemplo que les voy a mostrar y para hacerles un comentario interesante sería el siguiente. Fíjense, si aparece así, límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 menos x al cuadrado sobre
x a la 5 más 1. En este caso, cuando nosotros evaluamos, ¿sí?, el valor de tendencia, fíjense, voy a hacerlo aquí un paso a paso, nos quedaría infinito a la 4 menos infinito al cuadrado entre infinito a la 5 más 1. ¿Ok? Pero pareciese que en el numerador hay una indeterminación infinito menos infinito. Lo que sucede es que el infinito a la 4 es más grande que el infinito al cuadrado. Y en el caso de los infinitos, de los grandes números, el infinito al cuadrado queda prácticamente insignificante delante del valor del infinito a la 4. Por lo tanto, acá se concluye que en el numerador es infinito y en el denominador el infinito a la 5 que es infinito más una constante da infinito, y aquí obtenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Sí, independientemente de que se estén restando o que se estén sumando acá, ¿ok?, nosotros vamos a considerar siempre observar el infinito más grande. Observe que también que el infinito más grande en este caso se encuentra en el denominador. Por lo tanto, hacemos el siguiente procedimiento. Esto sería límite cuando x tiende a infinito. Voy a escribir un poquito más abajito acá, para poder hacer las fracciones cómodamente. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 menos x al cuadrado sobre x a la 5 más 1. En este caso, el dividir por la variable de mayor exponente sería x a la 4 entre x a la 5 menos x al cuadrado entre x a la 5, todo dividido entre x a la 5 sobre x a la 5 más 1 sobre x a la 5. Hacemos entonces las simplificaciones que haya que hacer. Sobre todo aquí con este x a la 4, se va con 4 de acá, y aquí me quedaría 1. Este x a la 2 se va con 2 de las que están acá y me quedarían 3. Aquí sí se van completos, ¿ok? Y entonces, ¿cómo va quedando esto? Sería límite cuando x tiende a infinito, y en el primer caso sería 1 sobre x, ¿no? Menos, acá me va a quedar 1 sobre, pero x al cubo, dividido entre, acá en este caso queda 1, y el siguiente término que no tuvo simplificación, x a la 5. Luego hacemos el reemplazo, ¿ok?, de la tendencia, sería 1 entre infinito menos 1 entre infinito al cubo, dividido entre 1 más 1 sobre el infinito a la 5. Y por igualdades simbólicas, ya nosotros sabemos que una constante sobre infinito es cero. Una constante sobre infinito al cubo también es cero. Y una constante sobre infinito a la 5 también es cero. Por lo tanto, ¿qué queda en el numerador? En el numerador queda cero y en el denominador queda 1. Y en este caso, 0 entre 1 es igual a 0. Así que podemos concluir, ¿verdad?, que el límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 menos x al cuadrado entre x a la 5 más 1 es igual a 0. Como dato interesante, fíjense, observen, ¿cuándo dio infinito? Cuando nosotros calculamos el infinito más grande y resulta que el infinito más grande corresponde al grado o a un término del numerador. Entonces quiere decir que cuando el infinito más grande se encuentra en el numerador, el denominador se hace prácticamente insignificante o despreciable. Entonces nos quedaría prácticamente como evaluar un infinito entre una constante, y un infinito entre una constante es infinito. Pero cuando el infinito más grande se encuentra en el denominador, es entonces el numerador el que se hace insignificante o despreciable. Y entonces, tan despreciable que puede considerarse como una constante, entre comillas, y esa constante dividida entre infinito, entonces el resultado da cero. Entonces, es una manera de evaluar rápidamente el valor de los límites sin hacer todo este procedimiento algebraico. ¿Ok? Bueno, de la misma manera, vamos entonces a continuar desarrollando los siguientes límites. Por ejemplo, si nosotros tenemos el tercer ejemplo, límite cuando x tiende a infinito, de es x cuadrado más x menos 4 sobre 2x al cuadrado más 3. Fíjense que en este caso, cuando observamos, ¿ok?, y hacemos la evaluación, ¿ok?, nos va a quedar de la forma infinito sobre infinito, y particularmente el grado del numerador es un grado 2 y el grado del denominador también es grado 2. Entonces eso quiere decir que tanto el numerador como el denominador tienen el mismo tamaño del infinito. Vamos a ver qué sucede cuando numerador y denominador tienen el mismo tamaño de infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, sería límite cuando x tiende a infinito. Escribimos acá la función. Y ahora dividimos entre la variable de mayor exponente, que en este caso es x al cuadrado. Entonces sería 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más x sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado. Todo esto dividido entre,
mejor aquí, quita, fracción, dividido entre quién, 2x cuadrado entre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. De tal manera que cuando hacemos las simplificaciones, ¿qué nos va quedando? X al cuadrado se cancela con x al cuadrado, pero esta x se cancela con una de las que están acá y me queda una. En este término no hay simplificación, pero aquí sí hay simplificación y en este término tampoco hay simplificación. Entonces nos va quedando algo así como límite cuando x tiende a infinito de 3 en el primer término, más 1 entre x en el segundo término, menos 4 sobre x cuadrado en el tercer término del numerador, y en el denominador nos va quedando 2 más 3 sobre x al cuadrado. Y acá podemos inclusive hacer un paso mucho más rápido para la evaluación. Nosotros consideramos que como la x tiende a infinito, entonces donde va x visualizamos el infinito y acá nos queda una constante sobre infinito y esto da 0. 4 sobre infinito, esto sigue dando 0. Y 3 sobre infinito, esto sigue dando 0. Entonces podemos hacer esa evaluación rápida y considerar que en el numerador es 3 más 0, eso es 3, y en el denominador 2 más 0 es 2, y entonces este límite nos queda como 3 medios. Así entonces podemos concluir, ¿sí?, que el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más x menos 4 sobre 2x al cuadrado más 3 es igual a 3 medios. Y observense la particularidad que tiene este ejercicio. Cuando los límites tienen el mismo grado tanto en el numerador como en el denominador, observe que la respuesta, ¿ok?, está asociada con el cociente de los coeficientes, ¿sí? El cociente de los coeficientes, ya que el coeficiente del numerador es 3 y el coeficiente del denominador es 2. Entonces, cuando tienen, fíjense bien, el mismo grado, simplemente la respuesta está orientada o está, digamos, sí, definida como el cociente de los coeficientes, que en este caso es 3 medios. ¿Ok? Podemos entonces continuar, ¿ok?, con un cuarto ejemplo, por ejemplo, que sea límite cuando x tiende a infinito, supongamos x menos 2 entre 1 menos x elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que al reemplazar el infinito, ¿ok? Si x tiende a infinito, el numerador es infinito, y si x tiende a infinito, el denominador también es infinito, e inclusive está infinito elevado al cuadrado. Entonces, cuando vamos a identificar el grado que tiene el grado que tiene el numerador y el grado que tiene el denominador, fíjense que el grado del numerador es directo, es 1, pero el grado del denominador hay que tener un poquito de cuidado, porque en este caso la x, ¿ok?, está en un paréntesis acompañado de un 1, o sea, un binomio, 1 menos x, pero ese 1 menos x está elevado al cuadrado. Entonces, cuando se desarrolla, ¿ok?, esta expresión del 1 menos x, ¿sí?, 1 menos x al cuadrado, vamos a desarrollarla por aquí aparte, por ejemplo, usted desarrolle el 1 menos x al cuadrado, esto sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Segundo al cuadrado. Y el resultado da 1 para el primer término, 2 por 1, 2x para el segundo término, más x al cuadrado. Y fíjense cómo acá el grado real de ese polinomio es grado 2. Por lo tanto, podemos decir que en el numerador hay grado 1, pero en el denominador hay grado 2. Entonces, en este caso hay que dividir por la variable mayor exponente, que es x al cuadrado. Y ya podemos decir previamente, ¿ok?, antes de llegar al desarrollo, antes de concluir con el desarrollo, que este límite va a dar 0. ¿Por qué? Porque el mayor grado está en el denominador y el numerador se hace, digamos, despreciable, y al tener una constante sobre un infinito, eso nos va a dar 0. Y es lo que vamos a demostrar acá. Fíjense, límite cuando x tiende a infinito de x menos 2 entre 1 menos x elevado al cuadrado, que vamos a hacer, dividir todo por la variable de mayor exponente. Eso nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado dividido entre 1 menos x elevado al cuadrado dividido sobre x al cuadrado. Ahora, fíjense que nosotros podemos considerar acá que esta x se elimina con una de las que están acá y aquí me queda 1. En este término no hay simplificación. Así entonces, en el numerador, ¿cómo queda? Va quedando 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Pero en el denominador lo interesante es que este x al cuadrado se va a introducir dentro de una potencia que tiene base 1 menos x y exponente 2. Cuando yo voy a introducir un factor, ¿ok?, en una potencia, tomamos el exponente del factor, que en este caso es 2,
y lo dividimos entre el exponente de la potencia, que también es 2. Entonces 2 entre 2 es 1, y acá ahora entonces se escribe de la siguiente manera: 1 menos x sobre x, que está entrando como exponente 1 elevado al cuadrado. También pudiéramos decir, en este caso particular, que como son potencias que tienen el mismo exponente, exponente 2 y exponente 2, nosotros podemos dividir las bases, ¿sí? Y colocar el mismo exponente. De las dos maneras es igual el razonamiento. Entonces acá continuamos y nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado, y en el denominador separamos las fracciones. Al separar las fracciones, ¿cómo va quedando? Va quedando 1 sobre x menos x sobre x también elevado al cuadrado. Y el siguiente paso puede ser el siguiente. Sería 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado dividido entre, ¿ok? 1 entre x, ya no puedo hacer más simplificación, pero x entre x sí podemos considerar que se cancelan y nos queda exactamente 1. ¿Sí? 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué podemos hacer? Fíjense, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado, ¿ok? Dividido acá entre 1 sobre x menos 1 elevado al cuadrado, y ahora sí nos vamos a evaluar, ¿no? Por lo que igual para evaluar, como la x está, ¿sí? Está en tendencia a infinito, una constante sobre infinito es 0, una constante sobre infinito es 0, una constante sobre infinito es 0, ¿y cómo va quedando el resultado? El resultado está quedando 0 en el numerador entre menos 1 elevado al cuadrado, pero 0 dividido entre cualquier número es 0, y este límite da 0 como lo habíamos predefinido, ¿sí? Precalculado con la regla de los grandes números o la regla de los infinitos más grandes. Así podemos concluir en este caso, ¿verdad? Que el límite entonces, cuando x tiende a infinito, de x menos 2 entre 1 menos x elevado al cuadrado es igual a 0. ¿Ok? Ahora observen un ejemplo. Vamos a tomar el siguiente ejemplo que les traigo por acá, con una raíz, ¿no? Un poco para comentar qué hacer en caso de que tengamos una raíz, ¿ok? Y cómo manejar el concepto del infinito. Entonces, tenemos acá el límite cuando x tiende a infinito de 1 más la raíz de x al cuadrado más 1 dividido entre 2x menos 3. Entonces, en este caso, ¿sabe? Por evaluación, ya nos damos cuenta, ¿ok? Que en el numerador, fíjense, en el numerador tenemos aquí una constante, por acá tenemos la parte variable de la función, ¿no? En el x al cuadrado. Y, pues, ¿y qué grado tenemos acá? Dentro de la cantidad subradical, o sea, dentro del radical tenemos un polinomio cuadrático. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el infinito, o sea, en donde se encuentra la variable de mayor exponente, en este caso decimos x al cuadrado, fíjense que yo puedo considerar, ¿no? Esa x al cuadrado, pero dentro de una raíz cuadrada, ¿ok? Fíjense que se cancela el 2 con el 2, y en términos generales esto nos va quedando, ¿ok? Como x. Y en el denominador, ¿ok? También tengo una x. Entonces, el grado del numerador es x, ¿sí? La variable de mayor exponente en el numerador es x a la 1, y el grado del denominador también es 1, ¿ok? Porque tenemos un polinomio de grado 1. Así entonces, la variable de mayor exponente que vamos a utilizar es x. Y procedemos a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito entonces de 1 más la raíz de x al cuadrado más 1 entre 2x menos 3. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como límite cuando x tiende a infinito, dividimos todo entre x, que es la variable de mayor exponente, entonces por el infinito más grande. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre x más raíz de x al cuadrado más 1 sobre x dividido entre 2x sobre x menos 3. Y en la primera simplificación va a suceder aquí con el x de el denominador, ¿sí? X sobre x da 1. Y luego, fíjense, ¿qué vamos a hacer con esta x y este radical? Cuando nosotros vamos a introducir, ¿ok? Vamos a introducir una, un factor dentro de un radical,
nos toca multiplicar el exponente del factor, que en este caso es 1, por el índice de radical, que en este caso es 2. Así, en un siguiente paso, esto nos va a quedar así, de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a infinito, 1 entre x más, y aquí vamos a colocar una sola raíz cuadrada, el numerador que es x al cuadrado más 1, pero ahora su denominador, 1 por 2 es 2, fíjense, este 1 del exponente con el 2 del índice, da 2, y por lo tanto aquí entra una x elevada al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y cerrando así. ¿Sí? Entonces, sobre, en el denominador, se van las x, me queda 2, menos, y acá me faltó hacer una división también sobre x, ¿no? Menos 3 entre x. Entonces acá me queda menos 3 sobre x. Me ha faltado aquí la división por x, porque la x se tiene que tomar como denominador o dividir toda la expresión por la x como tal. Entonces acá va quedándome límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x más la raíz de, acá hacemos la separación de fracciones, x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, todo esto dividido entre 2 menos 3 sobre x. ¿Ok? Seguimos acá entonces, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x más, y obsérvese que aquí en la fracción x al cuadrado con x al cuadrado se pueden simplificar y eso va quedando 1, el 1 entre x cuadrado no tiene cómo simplificar adicionalmente, y en el denominador nos queda 2 menos 3 sobre x. Ahora sí podemos hacer la evaluación, porque considerando que x tiende a infinito, entonces una constante sobre infinito es 0, una constante sobre infinito es 0 y una constante sobre infinito es 0. Y el resultado nos va quedando 0, ¿verdad? Más 1 más 0 es 0, la raíz de 1 es 1, sobre 2 menos 0, en este caso 0 más 1 es 1 y 2 menos 0 es 2. O sea que el límite nos está dando un medio, ¿sí? Que es más o menos lo que ya nosotros podíamos tener de manera predeterminada, porque si teníamos el mismo grado tanto en el numerador como en el denominador, el coeficiente de la x al cuadrado aquí era 1, por lo tanto raíz de 1 es 1, y acá tenemos 2, y entonces nos quedaría un medio como cociente de los coeficientes. Así concluimos de forma natural que el límite cuando x tiene infinito de 1 más la raíz de x al cuadrado más 1 sobre 2x menos 3 es igual a un medio. Acá, un medio. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera completamos el desarrollo de los 5 ejercicios que estaban planteados para este video. ¿Ok? Recordándoles que se suscriban a nuestro canal @maxingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemática. No olvides darle like al video. Hasta la próxima.